Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, estamos listos para nuestro programa de hoy. Nuestro invitado muy especial será presentado por el periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como les digo en cada programa, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión a través de Telecolor para el estado Zulia y telecolor.com vía streaming, y también para el grupo Somos TV en el estado Lara. Estamos en radio a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario Versión Final, el diario Contraste, a través de somonoticiascol.com, y también nos leen con los amigos de esconusted.com. Muy bien, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Está con nosotros Roberto Abdul, él es el presidente a nivel nacional de la Asociación Civil Súmate. Vamos a hablar sobre su trabajo en una fecha muy especial para Súmate, porque cumplen 20 años de fundados, 20 años de trabajo para llevar todo el tema electoral, para hacer seguimiento a todo lo que ocurre en materia electoral desde hace 20 años, y vaya si es importante en estos días donde el mundo político venezolano habla de primarias, habla de elecciones y habla de una cacareada frase que se pregunta mucho en este programa y que muy pocos dirigentes políticos la han sabido responder con claridad. ¿Qué son las condiciones electorales? Creo que sobre esto y mucho más vamos a hablar con Roberto, pero antes que todo, y como siempre, presidente Roberto Abdul, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros y felicitaciones por estos 20 años de Súmate. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer conversar con ustedes y con toda su audiencia sobre los temas que nos atañen. Es decir, con relación a los 20 años, en efecto, pues digamos, este año estamos cumpliendo 20 años de fundada la organización, 20 años, 20 largos años, digamos, llenos de obstáculos, de dificultades, pero que sin duda la convicción de quienes integramos la organización, de quienes han sido parte en cada una de las etapas de la organización, pues nos ha permitido llegar acá, ¿no? Obviamente, pues la organización, dado el contexto venezolano, la fuerte crisis política y económica, pues bueno, también enfrentamos esas dificultades. Sin embargo, pues bueno, seguimos en pie de lucha, como quien dice, y trabajando desde la ciudadanía para obtener mejores condiciones, digamos, electorales, pero además en defensa de los derechos políticos de los venezolanos para que podamos ejercerlos libremente y disfrutar de los beneficios de la democracia. Bueno, yo pienso, Roberto, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Yo pienso que hay un antes y un después de el tema de los derechos electorales, de la concientización acerca de nuestros deberes y derechos electorales. Nunca antes el país, antes de estos 20 años, más allá de los reclamos que los partidos hacían en cada proceso electoral sobre hechos irregulares muy puntuales, tampoco se tenía, no había una educación electoral. El país dependía de las campañas que hacía el Consejo Supremo Electoral, que así se llamaba, y los ciudadanos, bueno, imagínate, mi primer voto fue un voto manual, era una boleta y un sello, ¿no? El sello decía Consejo Supremo Electoral, el sello Consejo Supremo Electoral, y uno sellaba la tarjeta y los partidos, bueno, más allá de algunas que otras trifulcas, que si la tarjeta, los adecos siempre se agarraban arriba y a la izquierda y los copellanos eran arriba y a la derecha. Este proceso de concientización, y es la pregunta, ¿hasta qué punto Súmate la ha evaluado? ¿Hasta qué punto la has medido, Roberto? ¿Hasta qué punto Súmate ha dicho, bueno, el venezolano tiene hoy una mejor conciencia de sus deberes y sus derechos electorales? Ojo, indistintamente del nivel de cumplimiento del Estado venezolano en torno a sus deberes como Estado de garantizar
las condiciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para un hecho electoral completamente apegado a la ley. Te escuchamos. Bueno, sin duda yo creo que lo primero es la evidencia o la demostración de la vocación democrática de los venezolanos. Es decir, desde un principio, siempre el tema electoral ha estado, digamos, en el tapete, por llamarlo de alguna manera, porque representa lo que es la opinión y el deseo mayoritario de los venezolanos, que es la resolución de sus problemas vía la alternancia política y vía la realización de elecciones libres, justas y transparentes. Obviamente, pues bueno, en el marco de los procesos electorales que se han dado en estos 20 años, recordemos que nosotros nos iniciamos como promotores, éramos los grupos promotores del referéndum consultivo en el año 2002. Y después, digamos, de la serie de instrumentos que se firmaron valga la redundancia, en el evento llamado el Firmazo en febrero del 2003, entre los cuales estaba la enmienda constitucional, el referéndum revocatorio, apoyo a los trabajadores digamos, de petroleros que habían sido despedidos, es decir, una situación que afectó de manera significativa, por ejemplo, el estado Zulia, el estado Falcón, estados aledaños, digamos, a ustedes. También tenemos pues el revocatorio de algunos diputados, así como una serie de instrumentos que en ese momento se firmaron. Y a partir de ahí se le empieza a dar o tratar de darle sentido o llenar un derecho novísimo que era el de la materia referendaria desarrollado en la nueva constitución promovida en el año 99 y aprobada en el año 2000. A partir, pues bueno, un poco de esa situación, pero también por el otro lado el manejo de lo electoral por parte del gobierno y la lucha que han dado organizaciones como la nuestra, pero también las organizaciones políticas y otras organizaciones de la sociedad civil, han puesto en el tapete, digamos, el tema de las condiciones electorales, lo cual además entonces se ha mezclado con esos cambios de tecnología que vienen dándose en los procesos electorales en general. En ese sentido, pues bueno, obviamente hay que destacar, pues bueno, que en estos 20 años, pues además del referéndum revocatorio del año 2004, pues se han realizado unas elecciones presidenciales 2006, 2012, 2013 por la falta del presidente Hugo Chávez, por su fallecimiento, y después 2018. Después tenemos entonces a nivel de elecciones de la Asamblea Nacional, son 4 elecciones en las que nosotros hemos estado trabajando. Es decir, las elecciones de 2005, 2010, 2015, 2020. Y así una serie de elecciones, digamos, a nivel de gobernaciones y alcaldía, con una serie de eventos, digamos, para promover los nuevos liderazgos en la oposición y específicamente todo lo que tiene que ver con los procesos de primaria que se han tratado de llevar en el seno de la oposición. En ese sentido, pues bueno, es decir, la presencia no solamente nuestra, como decía anteriormente, sino también de otras organizaciones, ha llevado a que se dé esta discusión y este debate público de manera permanente, porque existe la percepción, además, pues que esas condiciones electorales, las condiciones que enfrentamos cuando vamos a los procesos, no son justas y transparentes, ¿no? Vemos cómo la balanza normalmente se inclina hacia un lado de la cancha, se inclina hacia favor de una de las partes. Yo creo que no solamente en la forma, no solamente en el fondo, sino también en la forma, cuando vemos quienes han formado parte del directorio del Consejo Nacional Electoral o decisiones recientes como la anulación de la elección de Barinas para hacer una elección nuevamente en el mes de enero, así como la manera express como despacharon el referéndum revocatorio en enero de este año, que no dieron oportunidad alguna y además violentaron todo lo que era el marco regulatorio de los procesos de recolección y convocatoria de referéndum revocatorio. Pues bueno, son hechos que terminan de alguna manera alimentando esa opinión negativa que tiene la gente sobre los procesos electorales, sobre el Consejo Nacional Electoral, y terminan entonces al mismo tiempo alimentando, digamos, vamos a llamar ese hambre, esa aspiración de tener condiciones electorales, digamos, que respeten los principios generales de lo que debe ser un proceso electoral, valga la redundancia. Roberto, y a lo largo de estos últimos 20 años, a Súmate como una organización que defiende, digamos, el tema electoral y el ejercicio electoral en la ciudadanía, ¿qué ha representado para ustedes esos años entre luego del 2015, el 2016, como hasta el 2018, 2019, donde la oposición abiertamente
llamó a no votar. ¿Qué significó para ustedes esos años como una organización que defiende el tema electoral, que, digamos, la oposición mayoritaria venezolana se abstuvo en muchos años con elecciones en Venezuela andando? Fíjate, Rafael Ángel, primero destacar que si bien los procesos electorales o las elecciones en sí mismas pues son eventos de alta movilización y que implican niveles de seguimiento mucho más detallados, mucho más rigurosos, pero mucho más extensivos en función de la cobertura, es decir, geográfica y la cantidad de centros y mesas de votación que se instalan, nosotros trabajamos permanentemente en el seguimiento de los procesos electorales. Es decir, a veces no es evidente que están ocurriendo situaciones o eventos que pertenecen al proceso electoral. Sin embargo, es necesario hacerle seguimiento y hacer algo de presión y denuncia pública para que los mismos tengan lugar. Les pongo el ejemplo del registro electoral. El registro electoral es de carácter permanente. Es decir, el registro electoral debería actualizarse permanentemente. O sea, debería existir la oportunidad para que todos los venezolanos actualicen sus datos en el registro electoral o se inscriban a aquellos que no lo han podido hacer. Hoy en día, si tú te quieres inscribir en el registro electoral o actualizar tus datos, solamente tienes unas 22 oficinas nacionales, más la oficina principal donde podrías concurrir para hacer una actualización del registro. Pero todos los venezolanos en el exterior, que estamos hablando alrededor de 3.300.000 venezolanos, que según nuestros cálculos aparecen registrados en el registro electoral con residencia en Venezuela, sin embargo forman parte de la diáspora, o aproximadamente 1 millón que han cumplido 18 años viviendo en el exterior y que no tienen derecho a votar. Pues bueno, no podemos esperar que la actualización de esos datos se haga 2 meses antes de la elección. Es decir, ¿por qué no se va a hacer? Estamos hablando que hoy en día en el registro electoral en el exterior refleja solamente 108.000 inscritos. Nada. Cuando estamos hablando de un universo potencial de unos 4 millones de electores en el exterior, que forman parte de esa diáspora que según todas las agencias internacionales ya supera los 6 millones de personas. Ahora, estos son temas permanentes que requieren la atención y el seguimiento, temas formales además como la selección, por ejemplo, de cuando, es decir, ahorita tenía que haber rendido cuenta del Consejo Nacional Electoral, no lo ha hecho. Es decir, está en deuda con la falta absoluta de algunos alcaldes que fueron detenidos, uno en el estado Zulia. No tienen representación, digamos, electa democráticamente esa comunidad, porque se ha negado la posibilidad, es decir, se hizo un nombramiento desde otras instancias para que desempeñen esos cargos de alcalde, igual en el estado de Anzoátegui. Entonces existen una serie de actividades que tienen que llevarse a cabo de manera permanente y que tienen obligaciones formales del Consejo Nacional Electoral, a los cuales nosotros le hacemos seguimiento. Entonces son esos temas que nos ocupan al día a día, obviamente no tienen la misma intensidad y el mismo requerimiento de recursos que una elección. Sin embargo, temas como les digo, el registro electoral es una lucha titánica, si la quieren ver, ¿no? El nuevo Es decir, CNE, a nadie le interesa ese tema hoy en día, o pocos hablan sobre ese tema, ¿no? el nuevo CNE no ha rendido su memoria y cuenta. Aún no ha rendido cuentas del año pasado, ¿no? Tenía que hacer esa rendición el primer trimestre del año, y bueno, ya estamos concluyendo ya concluimos el segundo trimestre, ya estamos en el mes 7, razón por la cual, pues bueno, ya tiene un exceso significativo o un retraso significativo en cuanto a lo que tiene que ser esa rendición de cuentas. Ahora, Roberto, la culpa de ese subregistro electoral de venezolanos en el exterior corresponde al Consejo Nacional Electoral, o es que de 4 millones de venezolanos que están fuera, solo 100 y pico se han inscrito en el Consejo, en el registro electoral? 4 millones con referencia. Ese registro de 108.000 tiene varios años. Es decir, ese registro en el exterior tiene más de 8 años. 8 o 10 años. No se han abierto los procesos de actualización, con todas las dificultades que eso implica, ¿no? Eso es importante decir. Por ejemplo, en países como Colombia, hoy en día no hay consulado, pero bueno, la información que se maneja públicamente es que
ya el presidente electo Gustavo Petro anunció que va a restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Eso implicaría la apertura de los consulados. Estamos hablando que en Colombia pueden haber más de 1.800.000, 2 millones de migrantes venezolanos. Países como Chile tienen servicio consular. En estos días veíamos cómo el mismo Saime anunciaba el envío de unas máquinas de gran capacidad, de alta tecnología para la impresión de pasaporte, para poder cumplir con el rezago importante que hay con emisión de documentos. Eso es otro de los elementos fundamentales, ¿no? Que es el derecho a la identificación. Sí. Es decir, si aquí lo que estamos en Venezuela lo padecemos, en el exterior es mucho más severo. Y la llave de entrada al sistema electoral es el documento de identificación, bien sea la cédula de identidad o el pasaporte. Entonces, si a las personas se les niega ese derecho fundamental, ese derecho básico, que es contar con un documento de identificación, difícilmente podrían registrarse, ¿no? Entonces, la expectativa obviamente no es que esos 4 millones potenciales se van a salir a inscribir corriendo, pero cualquier cantidad que se vaya inscribiendo es buena. Es decir, entendamos, por ejemplo, la elección del 2013 entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles, fue una elección que se resolvió por una diferencia de 220.000 votos a favor de Nicolás Maduro. O sea que si tuviéramos 500.000 o 400.000, 600.000 personas inscritas en el exterior de esos 4 millones potenciales y votaran alrededor de 300.000, 350.000, en una proporción de 75-25, porque tenderíamos a pensar que los migrantes, pues, de alguna manera rechazan las políticas de gobierno. Entonces, pues bueno, esa fue una elección que hubiese tenido un resultado completamente distinto al resultado que se obtuvo en dicho proceso. Entonces, no es poca cosa y son cosas, elementos que nos ocupan el día a día, ¿no? Igualmente el tema, por ejemplo, de las primarias son elementos en los cuales estamos trabajando, el tema de la formación y capacitación, digamos, de miembros de las organizaciones políticas, pero también de la organización. Son elementos que nos ocupan el día a día, como dije anteriormente, no tan vistosos, no tan visibles, pero que requieren trabajo. Como decía Rómulo, la política no es trabajo, pero cansa. Bueno, imagínate, ¿Tú crees que esa proporción de migrantes que estarían en contra del gobierno hace que sea más lento el proceso de renovación de datos del registro electoral de las personas que están en el exterior? Debido a que no serían votos para el gobierno en una elección presidencial. Bueno, yo creo que existen los incentivos claros por parte del gobierno para no permitir la inscripción o no facilitar la inscripción de estas personas, utilizando distintos argumentos o poniendo sobre la mesa distintas prácticas como retraso en la emisión de documentos de identidad, no abrir los procesos, no notificar y promocionarlos. Venezuela, si bien no tiene representante, y es una discusión, digamos, de una reforma política futura, dado el nivel de la diáspora, no tiene representantes en la Asamblea Nacional de los venezolanos que viven en el exterior, tienen derecho a votar en lo que son las elecciones nacionales. Es decir, tanto elecciones presidenciales como referéndum revocatorios presidenciales, ¿no? O sea, son elementos en los que tendrían derecho a participar, al menos en esos dos procesos. Entonces, obviamente hay distintas prácticas, vamos a llamarlo estratagemas que pueden poner, o argumentos que pueden poner sobre la mesa para entonces impedir que eso fluya de manera natural, ¿no? El tema, por ejemplo, de la residencia legal, un argumento que inclusive han utilizado rectores opositores, pero bueno, existen varios países. Primero vamos a hacer el levantamiento y después que hagamos el levantamiento decimos cuántos tienen residencia legal y cuántos no. ¿Cuántas personas viven en Europa, digamos, con doble nacionalidad? ¿Cuántas personas viven en Colombia que son hijos de colombianos o son de origen colombiano? ¿Cuántos viven en Perú en esa misma condición? Es decir, ¿cuánto tienen condiciones legales? Hoy veía que en Perú están multando alrededor de 100.000 venezolanos por el vencimiento y la no renovación de sus documentos de residencia. Además existen regímenes existen regímenes que le ha dado estatus de legalidad a esos venezolanos en el exterior. Y es fácil de probar frente a esos gobiernos porque esas personas tienen una permanencia estable en esos países. Entonces, argumentos en contra buscarán los que ellos quieran. Tratar de justificarlo de la oposición para mí es imperdonable. Entender y aspirar que se van a registrar todos, yo creo que no tiene sentido, pero lo que podamos avanzar es un derecho de todos los venezolanos, y lo que podamos avanzar
y tratar de abrir la posibilidad de que se ejerza ese derecho, ya quedará de parte de esos venezolanos en el exterior ver si lo pueden hacer o no lo pueden hacer, ¿no? Países vastos como Estados Unidos, obviamente en este momento no hay relaciones consulares, pero en los Estados Unidos existían, si mal no recuerdo, unos 6 consulados aproximadamente. Entonces hay personas que viven en ciertos estados que poder seguir, actualizar sus datos, por ejemplo, en el registro electoral o ir a votar, implica la inversión de recursos significativos, ¿no? Es decir, traslados en vehículos, traslados en avión, es decir, dedicar un número de horas importante. Pero el tema del registro debería ser algo relativamente sencillo, tan sencillo, digamos, que podría actualizarse con lo que es la actualización de los documentos personales. Si una persona está actualizando su pasaporte y está haciendo la solicitud con una dirección específica en un país específico, pues bien podrían, digamos, una vez inscribirlo directamente en el registro electoral de ese consulado, el consulado que le corresponde. Entonces es un tema, digamos, de facilitar los procesos, un tema de voluntad, y es un tema, obviamente, de incentivos y de intereses. Pero Roberto, imagínate que escuchándote quedé cansado y tratando de hacer una lista. Es un montón de trabajo, chicos. Eso es para allá. Bueno, nosotros no descansamos, don Rafael. Nosotros pues permanentemente estamos trabajando. Hoy podemos estar, tuvimos una mesa, este mes, digamos, vamos a estar realizando algunas actividades. Próximamente realizaremos un foro la primera semana de agosto. Sin embargo, el trabajo es permanente. Ahora, pareciera Bien. que los derechos electorales del venezolano. Bueno, vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. Estamos conversando con Roberto Abdul, él es el presidente nacional de la Asociación Civil Súmate. Hablamos sobre el tema electoral en Venezuela. Una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Bueno, continuamos nuestro programa A Ocho Columnas. Me preguntaba si entonces, fíjense, el tema político termina afectando los derechos electorales del venezolano, porque los países que dicen no tener relaciones diplomáticas con Venezuela y que además tienen cerrados sus consulados, entonces eso impide que los venezolanos en esos países se puedan inscribir, y esto parece que es un círculo vicioso, Roberto. ¿Cómo romper rápidamente esta situación? Y te quiero preguntar, bueno, el derecho a votar de los venezolanos en el exterior. Hay que hacer algunos ajustes a la ley electoral, alguna reforma. Súmate, va a hacer un planteamiento sobre este tema. Bueno, hemos hecho la solicitud formal, existe un reglamento y existe un marco regulatorio general sobre el tema del voto en el exterior, así como la inscripción en el registro electoral, y en ese sentido, pues digamos, valiéndonos de la legalidad, de lo que debe ser el debido proceso electoral, del Estado de Derecho, es que nosotros estamos haciendo los reclamos pertinentes a esa materia. Y bueno, en ese sentido, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando, digamos, inclusive con factores opositores, para ver entonces cómo logramos algún avance en ese sentido. Y ahí Entiendo. se adelanta la pregunta. Te iba a preguntar si en estos reclamos que está haciendo Súmate tenían el respaldo de la plataforma unitaria, de los sectores opositores, porque al fin y al cabo ellos también son los más interesados en que este tema del voto en el exterior se agilice y se resuelva. Porque en teoría son votos opositores, repito, en teoría. Bueno, deben ser los más interesados en la materia. Yo entiendo que frente a la dificultad de alcanzar obtener logros en ese sentido, traten de no hacer mucha bulla al respecto, en el sentido de tratar de generar grandes expectativas que después se traduzcan
en algún tipo de frustración y decisiones, digamos, no deseables, como la de no participar. Sin embargo, la pelea hay que dar. Si la elección presidencial debería ser el último trimestre de 2024, es decir, inclusive si la adelantaran, sería digamos, si fuera en el segundo semestre del 2024, tenemos 2 años por delante, y creo que es una pelea o una lucha que hay que ir dando. Creo que es una lucha además en la cual conseguiríamos el apoyo internacional, porque no me queda duda que tanto las agencias internacionales que manejan el tema de la diáspora, así como que los países que son el destino de los principales grupos de la diáspora venezolana, tengan interés en que este tema de alguna manera se resuelva, ¿no? Y de poderle garantizar ese derecho a los venezolanos y que puedan ejercer el derecho al voto en los países donde están residenciados hoy en día. Ahora, la gestión para lograr el voto del venezolano en el exterior, bueno, ¿quiénes están legitimados, activos para hacer esa solicitud? ¿O la pueden hacer ustedes? ¿La pueden hacer cualquier persona, cualquier ente? Bueno, hemos estado a nivel nacional primero, hemos estado haciendo, porque también hay un rezago importante aquí a nivel nacional, en el sentido de personas que han cumplido 18 años y no se han inscrito en los últimos 2 procesos electorales, tanto el proceso de las elecciones regionales recientes del 21 de noviembre y las de la Asamblea Nacional en el 2020, son procesos en los cuales la capacidad instalada para actualización del registro electoral ha sido deficiente, ¿no? Existe además entonces un número significativo también de migraciones que fueron generadas inconsultamente por el Consejo Nacional Electoral durante la época de la pandemia, que puede representar cerca de un 10% del registro electoral, las cuales también entonces es importante también que se tomen en cuenta. Entonces hemos ido haciendo solicitudes particulares en cada una de las oficinas regionales electorales del Consejo Nacional Electoral en la cabeza de cada capital de estado. Igualmente estamos tratando de hacer gestiones similares en lugares donde existen consulados con venezolanos registrados, residentes en esas ciudades donde operan dichos consulados. Bueno, hay otros temas, Roberto. No me quisiera detener en él, porque de verdad que impresiona y hasta da dolor que podamos nosotros estar pensando en una gran participación con el derecho de los migrantes cercenados por distintos factores. Hay un escenario de primaria, cosa que no la teníamos en los otros procesos electorales. Fíjate que la última vez que conversamos con el tema de las elecciones a gobernador, el tema era presionar a la oposición para que participara. Pero ahora hay ambiente de participación, hay ambiente de primaria. ¿Cómo las visualiza Súmate? ¿Y cuándo deberían ser esas primarias? ¿Cómo? Bueno, cuéntame. Mira, hay una discusión amplia en ese sentido de los factores políticos. Digamos, algunos elementos tienen sus pros y sus contras. Yo tendería a pensar, digamos, ya una opinión personal, que deberían realizarse el último trimestre del 2023 o los dos primeros meses del 2024. Obviamente siempre existe el riesgo que el gobierno de alguna manera adelante la elección, pero ya vemos lo que pasó en el 2018 cuando le adelantaron a mayo y los mecanismos que utilizaron para convocarlo violentaban el debido proceso electoral, y eso fue una de las razones, una de las causas del desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, en ese sentido, no tiene, es decir, desde el punto de vista ya de campaña electoral, tener mucho tiempo un candidato en la calle implica riesgos, se requieren recursos, es decir, normalmente las elecciones, recordemos por ejemplo en el año 2012, las primarias, si mal no recuerdo, el año 2012, donde resultó electo Enrique Capriles, y el segundo contendor, digamos, que quedó en esa carrera electoral fue Pablo Pérez, quien había sido gobernador
del estado Zulia. Esas elecciones se realizaron en febrero y la elección presidencial fue el 7 de octubre de ese año, ¿no? O sea, unos 8 meses previamente, ¿no? Entonces, una ventana de tiempo, unos 6 u 8 meses previo a la elección es suficiente y es bastante largo para realizar una campaña. Obviamente, pues conociendo las prácticas de gobierno, de inhabilitación de candidatos, confiscación o ilegalización de los partidos, son situaciones que están todas ahí de alguna manera presentes, digamos, esos riesgos, y que hay que buscar los mecanismos para mitigarlo, inclusive el hecho de que un candidato electo sea posteriormente a su elección o cerca del proceso electoral, sea inhabilitado, y entonces cómo podría esa persona, digamos, cómo buscarían los factores opositores, los mecanismos para poder entonces sustituir esa candidatura. No son prácticas que no son inéditas, que las hemos visto en el pasado. Es decir, vimos cómo anularon ahorita una elección en Barinas y de manera express anularon la candidatura de Superlano y después de su esposa en un mismo día. Es decir, son cosas que en nuestra historia y en las prácticas electorales que se promueven desde el Consejo Nacional Electoral han ocurrido, ¿no? No estamos hablando ni estamos especulando. Entonces, yo tendería a pensar el último trimestre de 2023, primeros 2 meses quizás de 2024, pensando una elección que pueda tener lugar en el segundo semestre del 2024. Es decir, ya el hecho de la primaria podemos considerar una especie de precampaña. El hecho que los candidatos estén, digamos, realizando el trabajo de la primaria, tanto ellos como sus organizaciones políticas y sus equipos de campaña, pues tienen que hacer un esfuerzo a nivel nacional, es decir, de ir formando equipos, de ir comunicándose, de ir contactando gente directamente. Recordemos pues que este es un país donde la censura a los medios de comunicación y los medios de comunicación tradicionales, es decir, en el mundo entero, más allá de las redes sociales, más allá de las plataformas de comunicación que funcionan sobre el Internet, la televisión y la radio siguen teniendo un rol fundamental en la divulgación de información y específicamente de la información política, el acontecer diario de la política y las campañas electorales. Y eso es algo pues en lo que carecemos, existen grandes restricciones en el país, ni hablar temas de movilidad. Recordemos pues un poco la dinámica que existe, digamos, con la política de vuelos aéreos, del mismo tránsito terrestre, las dificultades que existen por temas de electricidad, combustible, y esa serie de vicisitudes que vivimos los venezolanos diariamente, y más ustedes en el interior. Roberto, ¿Súmate ha sido contactado para ser el organizador de las primarias? Para ser organizador no, pero sí hemos sido contactados para conocer nuestra opinión técnica sobre algunos elementos y participar en grupos técnicos que están evaluando, digamos, los distintos riesgos, porque ya la parte de lo político, es decir, temas como la fecha, si es el Consejo Nacional Electoral o no es el Consejo Nacional Electoral, es decir, los mecanismos de sustitución de las candidaturas, qué candidatos, los candidatos inhabilitados pueden participar o no pueden participar, el voto en el exterior, son decisiones de carácter político que le corresponde a los representantes de la plataforma unitaria. En nuestro caso, pues digamos, hemos sido llamados o hemos sido consultados para emitir opinión técnica y formar parte del debate técnico de lo que implicaría cada una de esas decisiones. Técnicamente, ¿estas primarias opositoras serían viables con mecanismos de primera y segunda vuelta? Son viables, obviamente implica mayor cantidad de recursos, pero son viables, tenemos tiempo suficiente, siempre y cuando se cuente con los recursos, pues digamos, podrían llevarse a cabo, ¿no? Si pensamos una elección, insisto, ya la decisión, por ejemplo, de la fecha también corresponde al tema político, pero si pensamos una elección dentro de poco más de un año y 3 meses, por ejemplo, habría tiempo suficiente para organizar una elección, digamos, con 2 vueltas y una segunda vuelta que podría tener lugar unas 2 o 3 semanas posteriores a esa primera vuelta. Sin embargo, son elementos, como le digo, del método electoral que también tendrán que decidir los factores políticos reunidos en la plataforma unitaria. Que ojo, al momento que estamos grabando este programa, el doctor Omar Barbosa adelantó en una rueda de prensa que a finales de año se va a dar la fecha de la realización de las primarias y que el organismo que va a velar y que va a coordinar las primarias va a ser una comisión electoral, donde los miembros de esta comisión van a ser seleccionados por consenso. Esperemos que dentro de esos
de esos integrantes de la comisión electoral que lleva y que va a coordinar las primarias, por ejemplo, un delegado de Súmate para dar una opinión técnica y, digamos, poner el sello de validación, digamos, de Súmate para que sea legitimado este proceso que va a ser muy importante para la oposición, porque si el último es del año 2012, 10 años después es que volvieron a tomar este mecanismo para seleccionar uno o varios candidatos presidenciales. Sí, bueno, primero el doctor Barbosa siempre ha sido una persona muy prudente en sus declaraciones. Sí. Además, pues bueno, felicito su nombramiento como secretario ejecutivo de la plataforma unitaria. Obviamente la discusión y el debate es amplio con relación a múltiples puntos. Y igualmente felicito el hecho de que la plataforma unitaria esté logrando acuerdos generales de funcionamiento y esa reestructuración, incorporación de otras organizaciones políticas, porque lo que no podemos confundir es que la primaria es un proceso para elegir el candidato presidencial. Si el candidato presidencial de una fracción, en este caso es los partidos reunidos en la tolda o la plataforma unitaria. No es un candidato del PSV, no es un candidato de otras fuerzas. Otras fuerzas, pues digamos, tendrán que buscar los mecanismos para la selección de su candidato. Y tampoco, entonces, bueno, lo reitero, es la selección de un candidato y no es la sustitución de la conducción opositora, más allá del liderazgo que puede ejercer ese candidato, no es la sustitución de la conducción opositora que debe representar o coordinar, digamos, los intereses de un grupo fragmentado de organizaciones políticas. Entonces, la pregunta es, y uno se tiene que hacer, bueno, eligen un candidato a primaria, ese se erige como el conductor de la oposición, ¿sí o no? Lo inhabilitan, entonces, ¿sobre quién correspondería la...? Entonces, bueno, básicamente, y si lo vemos como una aspiración, es decir, más bien uno de los problemas que hemos tenido estos últimos años, el hiperpresidencialismo, la concentración exacerbada del poder en una persona, tendríamos que pensar, digamos, una reforma política de distribución, entre múltiples factores o el rol de una fuerza colegiada como puede ser una asamblea nacional, pues de alguna manera la plataforma unitaria también representa un esfuerzo colegiado de coordinación entre los distintos factores y facciones políticas. Entonces, una cosa es la conducción opositora, que no podemos confundirla con el candidato presidencial. El candidato presidencial está llamado a participar en la elección presidencial que tiene que tener lugar en el 2024, a más tardar en diciembre de 2024, porque constitucionalmente el 10 de enero del 2025 debe estar tomando posesión el nuevo presidente de la República. Ahora, Roberto, decías que a tu juicio la primaria debería ser último trimestre del 2023. ¿Qué decirle a las personas que opinan que eso está muy lejos? Bueno, es decir, yo creo que tiempo para organizarse y tiempo para denunciar, para articular acciones políticas tenemos. La materia referendaria, por ejemplo, no está agotada. El tema de organizarse para generar demandas sobre servicios públicos, múltiples situaciones. Es decir, el hecho de que tengamos un candidato antes no va a resolver los problemas ni va a adelantar la elección. Yo creo que después de escucharte, hacer un a priorístico análisis sobre las condiciones electorales, yo creo que esa primaria debería ser el primer trimestre del 24. Pero con un año y medio, tiempo más que suficiente, Roberto, para concretar cambios en las condiciones electorales, concretarlo, precisarlo, ¿no? Pues, y creo que el doctor Omar Barbosa está en ese momento de hacer la arquitectura de la plataforma, ¿verdad? De saber quiénes son. Te reuniste con él, me dijiste, rectifico. No he tenido la oportunidad de reunirme con el doctor Barbosa. Ok, pero ya te pidieron opinión técnica. A la organización sí hemos participado en reuniones para emitir opinión técnica al respecto. Sí, entonces, digamos que las condiciones técnicas se pueden llevar un largo tiempo
sobre todo si hay que inclusive, previo acuerdo político, hacer reformas a la ley. Yo sé que no me vas a contestar la pregunta que te voy a hacer. Ya yo pasé por este trance y ya te la hice una vez y me obligaste a buscar una calculadora, que por aquí la tengo, aquí en mi estudio, por aquí la tengo y la voy a tener aquí en la mano. A ver, Roberto, ¿cómo cuánto pudieran costar las primarias de la plataforma unitaria? Las primarias de la oposición. Bueno, es decir, primero hay múltiples partidas. A nivel operativo, es decir, y va a depender mucho además de la tecnología que se utilice, ¿no? No es lo mismo decir algo impreso, algo que se imprime en Caracas y se envíe a las regiones. No es lo mismo, digamos, que se utilice algún tipo de dispositivo electrónico para, por ejemplo, enviar resultados. Si la hiciera el Consejo Nacional Electoral, eso, digamos, tiene implicaciones significativas a nivel de precios, es decir, en la logística del proceso electoral, ¿no? Es como todo en la vida, Rafael, o sea, todo depende del nivel de valor que tú le quieras poner, ¿no? O sea, tú puedes hacer algo muy sencillo que te cueste, no sé, $50,000 por papelito, la gente escribe, tal, lo anotas, haces un cuadrito y vas poniendo cuadrito y llegas y sumas y tal. Pero bueno, si le metes, por ejemplo, una campaña significativa a nivel publicitario para incentivar, para informar y incentivar la participación, bueno, ¿cuánto puede costar una campaña? Ustedes son periodistas y saben mejor eso que yo, ¿no? Eso puede costar $100,000, $200,000, $300,000, $400,000. Es decir, y eso no es ajeno a que lo haga el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Si, por ejemplo, se va a facilitar algún tipo de registro en el exterior, si esa fuera la decisión de la plataforma unitaria, y no colabora el Consejo Nacional Electoral, bueno, ¿cuánto cuesta eso? Entonces, bueno, digamos, hay una serie de módulos, vamos a llamarlo de esa manera, que dependiendo de la cantidad de recursos que se le quiera dedicar a cada módulo, aumentaría más el costo de la primaria, ¿no? Entonces, eso son las decisiones y hay tiempo suficiente para irlo debatiendo. A mí no me tiene, no tengo ninguna duda de la importancia, por ejemplo, de una campaña informativa. No tengo ninguna duda, más allá de que participen o no participen en una elección primaria los venezolanos en el exterior, que hay que hacer un esfuerzo titánico en organizar al venezolano en el exterior, y hay que dedicarles recursos a esa materia y a esos temas. Y creo, pues bueno, que obviamente una elección tiene que tratar una elección primaria, además tratar de tener la mayor cantidad de centros posibles para facilitar la participación de la mayor cantidad de venezolanos. Recordemos que en un proceso electoral tradicional normalmente se abren entre unos 10.500, 11.500 hasta 12.000 centros de votación y un universo que se ha llegado hasta unas 44.000 máquinas de votación. Los últimos procesos han sido procesos un poco más pequeños, la infraestructura que se ha desplegado, pero también están en orden de magnitud similares. Y en ese sentido, pues nadie aspira a que en una elección primaria se activen 11.000 centros de votación, pero si me dicen que son 500 nada más, te diría pues que son insuficientes para que la mayor cantidad de venezolanos, digamos, residenciados en el país puedan participar. Entonces, cada vez que tú introduces un elemento de eso, tienes que darle al más ahí en la maquinita tuya, ¿viste? Y a veces al por. Roberto, te queremos agradecer estos minutos con nosotros. Finalmente, retiro la pregunta. ¿Cuál es la posición de Súmate respecto a que se negocien condiciones electorales y mejoras a los procesos electorales en México? Bueno, es fundamental y creo que ha sido uno de los elementos donde ha sido coherente y consistente la plataforma unitaria y los representantes en la mesa, que ha sido el tema de exigir y negociar a favor de elecciones justas, limpias y transparentes. Roberto Ahora, Abdul. Una ñapa con Roberto Abdul, una ñapa. Roberto, el programa ha tenido la cantaleta, chico, porque a uno le da pena que otros países hagan elecciones presidenciales y, chico, el mismo día, esas elecciones presidenciales de Perú son un modelo, chico. Colombia. A mí me dio envidia de cómo en Chile medios de comunicación, órgano electoral en vivo,
Bueno, transmiten todo. Colombia hace esas 2 vueltas, un proceso manual, chicos, y el mismo día, a las 8 de la noche, ganó fulano. A las 8:05, el que llegó de segundo reconoce, y a las 8:15, ya todo el mundo se está preparando la cena y se acostando a dormir porque ya se saben los resultados. Realmente quiero una reflexión tuya final acerca de nuestro sistema electoral. ¿Y cuán lejos estamos de tener una segunda vuelta electoral presidencial? Ahí lo importante a destacar es que el Consejo Nacional Electoral maneja los resultados. Es decir, en la medida que empiezan a cerrar los centros de votación, ellos empiezan a manejar los resultados. Recordemos que esos resultados viajan electrónicamente. Esos resultados, digamos, va totalizando, se va haciendo el escrutinio en cada una de las máquinas de votación, en cada uno de los centros de votación, y en la medida que se cierra, mil disculpas, se va haciendo la transmisión al centro de totalización. Ellos fácilmente podrían, digamos, ir divulgando esos resultados en la medida de... pero bueno, hemos visto, es decir, que se da para una interpretación, digamos, desde el punto de vista político y para lograr que esos resultados los guardan para el final, para no sé qué tipo de decisiones quieren manejar en ese sentido. Uno de los elementos que sí es permanente y es recurrente y es sistemático en las elecciones en Venezuela son las famosas prórrogas. Una cosa que sí debe ser coincidente en todos esos procesos que mencionaba Rafael es que pues cierran a la hora que dice que cierran. Bueno. Y que alguien en la mesa van cerrando, pero no se van dando prórrogas que se prestan a la interpretación y a pensar que lo que están es tratando de movilizar votantes a esa hora. Bien, bueno. Roberto Abdul, presidente nacional de Súmate, muchas gracias por estos minutos con nosotros y nuevamente felicidades por estos primeros 20 años de la organización. Muchas gracias, siempre a la orden. Bien, amigos de 8 Columnas, lo vieron, lo escucharon, Roberto Abdul, presidente nacional de Súmate. Si llegaron hasta la parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse y que sigan todos los programas. Síganos en redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.